Hola, bueno, vamos a implementar en Java el primer ejercicio, ¿sí? Fíjense en que en el ejercicio número uno de la clase de hoy nos dice que dada la siguiente clase, realicemos la siguiente implementación, ¿bien? Veamos, la clase se llama precipitaciones, ¿bien? Tenemos dos atributos que son de tipo privado, ¿sí? Uno es la lista de precipitaciones, el cual está definido como un array de 12 elementos. Es decir, el ejercicio lo que quiere es tomar lo que serían las precipitaciones, o sea, los niveles de lluvia de un año determinado. Por eso vamos a tener que tener en cuenta las diferentes precipitaciones por mes, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener 12 elementos que va a corresponder a las precipitaciones, y vamos a comenzar así con lo que sería enero, febrero y así sucesivamente hasta diciembre. Tenemos un índice a cargar, bien, recordemos que tenemos que justamente poder ingresar un valor para una posición determinada, y eso lo vamos a indicar justamente con este atributo que es el índice a cargar. Particularmente va a ser justamente la precipitación actual. Bien, en cuanto a métodos, tenemos lo que es el constructor de precipitaciones sin parámetros, ¿sí? Tenemos cargar precipitación actual, ¿sí? Entonces fíjense en que acá cobra sentido los atributos, ¿no? En cargar la precipitación actual, lo único que está tomando como parámetro es el valor actual, ¿sí? Por lo tanto, si es la primera vez que yo voy a cargar la precipitación actual, estoy haciendo referencia al mes de enero, ¿sí? Por lo tanto, en el constructor el índice a carga debería comenzar en la posición 0. Bien, una vez que yo cargue ese valor correspondiente al valor al mes actual, tendré que también, ¿sí? Actualizar el valor del índice, o sea, incrementarlo en 1. Por último, tenemos que calcular el promedio anual, ¿sí? Es simplemente sacar el promedio de los valores que tenemos en el vector. Bien, bien, pasemos a lo que es Eclipse. Yo ya me tomé el trabajo de poder crear un proyecto. Fíjense que el proyecto no tiene ningún elemento y lo que vamos a hacer es crear una nueva clase, ¿sí? La clase es precipitaciones y sabemos que particularmente esta clase, perdón, no va a tener un método main. Bien, entonces pasemos a justamente a hacer la implementación de este diagrama de clases. Tenemos lista de precipitaciones que es del tipo doble, privado. Private, ¿sí? Double, tiene corchetes y es lista precipitaciones. Bien, hasta ahí simplemente estamos diciendo que el atributo lista precipitaciones es un array unidimensional de tipo doble. Luego tenemos del tipo int el índice a cargar. Bien, hasta ahí la definición de los dos primeros atributos. Ya tenemos el nombre de la clase y fíjense, algo que debería llamar la atención es: ¿está correcto que la clase sea precipitaciones? La respuesta es que sí, ya que estamos haciendo referencia a una lista de precipitaciones de un año particular. Por lo tanto, la definición del nombre de la clase sería el correcto. Bien, ahora pasemos a hacer lo que sería el constructor. Bien, el constructor, recordemos que tiene que tener el mismo nombre que la clase. No tiene parámetros de entrada, pero acá voy a hacer la inicialización tanto del primer atributo como del segundo. Bien, entonces tenemos this.lista precipitaciones, que es igual a new, ¿sí? Double, ¿sí? Le estoy diciendo que es un array, pero particularmente que tiene 12 elementos. Fíjense en que siempre al ser un array unidimensional, yo le tengo que definir
la cantidad de elementos máximo que voy a tener. Particularmente en este caso va a estar acotado a los 12 meses. Por último, hago que índice a cargar comienza justamente en 0, ya que va a ser el primer mes en que yo tendría que empezar a cargar las precipitaciones. Pasemos al segundo método, que es cargar precipitación actual, que recibe un valor doble. Public cargar precipitación actual y que recibe un valor doble, ¿sí? Bien, fíjense en que como este no tiene que devolver nada, simplemente tiene que insertar un valor en el vector, por lo tanto voy a hacer la especificación que este método no retorna nada, ¿sí? En el caso de que no retorna nada, recordemos que se utiliza la palabra reservada void. Bien, ya tenemos todo, lo único que nos está faltando es hacer la asignación. Entonces, dis.lista precipitaciones en la posición tal va a ser igual al valor que me están pasando por parámetro. Bien, en este caso es dis.índice a cargar, ¿sí? Ese es el mes actual en cual yo estoy cargando la precipitación correspondiente, ¿sí? Ahora, ¿termina el método? No, no termina porque está faltando actualizar también el índice a cargar, sino todas las precipitaciones que utilice, que vaya a cargar utilizando este método, siempre va a ser siempre va a hacer referencia a un mismo índice, ¿sí? Para que eso no ocurra, simplemente actualizo el índice a cargar más 1. Bien, hasta ahí vamos guardando, no tenemos ningún error que nos marque Java, ¿sí? Y por último tenemos calcular promedio anual. Bien, tenemos public cargar promedio anual, ¿sí? Y particularmente este retorna un valor doble. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si lo que tengo que hacer es sacar un promedio, entonces tengo que acumular todos los valores que yo tenga en la lista de precipitaciones, ¿verdad? Bien, entonces voy a definir un doble que me va a servir como acumulador, ¿sí? Y voy a recorrer el vector. Entonces voy a definir un índice i que comienza en 0 y que sea menor que dis.lista precipitaciones.len. Y por último, como es el incremento, que va a ser de a 1. Bien, por lo tanto acá el acum es igual al acumulador, lo que viene acumulando, más dis.lista precipitaciones, ¿sí? En la posición i. Finalmente voy a hacer el retorno del promedio, ¿sí? Fíjense en que acá me está marcando un error, ¿sí? ¿Y por qué me está marcando un error? Es porque justamente le estamos diciendo en la cabeza del método que retorna un doble, pero adentro no estamos haciendo referencia a ningún retorno, ¿sí? Entonces, eso es lo que me marca como error. En este caso es acum dividido la cantidad de elementos, que es 12. Bien. A ver. Bien. Me está diciendo que hay un problema porque nunca inicialicé esa variable, ¿sí? Entonces tengo que acumulador es un doble y comienza en 0. Bien. Fíjense que Java es bastante claro y transparente en ese sentido cuando me va marcando los errores y trata de tirarme siempre opciones de a qué se debe el error. Bien, entonces fíjense. Detalle de color, ¿sí? Es lo siguiente. Fíjense en que yo acá estoy sacando el promedio anual. Significa que estoy recorriendo sí o sí los 12 elementos del vector. Por más que
yo haya cargado, por ejemplo, los valores de enero y de febrero nada más, ¿sí? Pero bueno, eso es lo único que nos piden, que sea el promedio anual y nada más. Bien, vamos a probar, vamos a hacer un ejemplito de cómo probar esta clase. Vamos a crear una nueva clase que va a ser principal. Este sí va a contener un método main, ¿sí? Y ahora sí estoy listo para poder probar mi clase precipitaciones. Bien, tengo precipitaciones, P es igual a new precipitaciones, ¿sí? Bien, ahora supongamos que vamos a cargar el valor, la precipitación actual, ¿sí? Entonces se hace p punto cargar precipitación actual de 10. Bien, si hacemos esto, entonces lo que estamos haciendo es cargando al mes correspondiente de enero, ¿sí? Que es el de la posición 0. Bien, p.cargar precipitación actual, ¿sí? Supongamos que sea 110, ¿sí? Simplemente vamos a poner valores para poder probar nada más la clase correspondiente a febrero. Bien. Por último, sabemos que cargamos dos valores, ¿no? Enero, febrero, y hasta ahí nomás llegó la cuenta. El índice actual estaría apuntando al mes de marzo, a la posición 2, ¿sí? En el vector, ¿sí? Ahora veamos o hagamos un printeo del promedio. Le voy a decir que a esta instancia, a este objeto de la clase precipitaciones, que me diga cargar, calcular, perdón. Acá hay un error que no es cargar, sino es calcular, ¿no? Ahí está. Simplemente le cambié el nombre al método. No es cargar, es calcular. Bien, guardamos, ejecutamos y fíjense en que el promedio anual es de 10 y tiene mucho sentido porque tengo un elemento que es 10, el segundo elemento que es 110 me suma 120 y si eso lo divido en 12 me da 10. Bien, listo, continuemos con los siguientes ejercicios. Muchas gracias.